los sonidos allí de la casa. Y si quiere participar, pues lo activa el micrófono, lo quita del modo silencio y así puede hacer sus preguntas o plantear algún comentario. César, para que puedas iniciar. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Que la gracia del Señor esté con ustedes en esta noche. Vamos pues a continuar lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos de la veracidad y terminando el tiempo la semana pasada estuvimos viendo lo que es el significado de inerrancia. Nos introdujimos a lo que es la parte de inerrancia de las escrituras que compete a este tema que tenemos pues nosotros estudiando ya hace 2 sesiones atrás. Y habíamos dicho, hermanos, que la inerrancia bíblica o la inerrancia de las escrituras quiere decir que la Biblia en los manuscritos originales no puede afirmar nada que sea contrario a la realidad. De hecho, esta parte del estudio que estamos nosotros tomando hasta ahora es muy importante por el hecho de que una de las cosas que más se arguye y una de las objeciones que siempre se le presenta al estudiante de la Biblia es que la Biblia está llena de errores, o que la Biblia es un libro que afirma una cosa de un lado pero que cuestiona y derriba por otro lado. Entonces, tenemos que ver esta parte con la que vamos a concluir posiblemente estos 2 temas, pero tenemos que verlo con importancia. ¿Por qué? Porque, hermanos, algo es seguro que nos va a nosotros a ocurrir cuando emprendamos nuestro testimonio bíblico y nuestro evangelismo con las personas. Siempre van a haber personas que van a escuchar gustosamente nuestra predicación del evangelio. Van a haber otras personas que simplemente no le van a prestar atención, pero van a haber algunas que prestando atención van a cuestionar la veracidad y el contenido de las escrituras. La semana pasada, al adentrarnos a este tema, nosotros pudimos ver que la Biblia puede ser inerrante y aún así hablar el lenguaje ordinario del pueblo. En este segmento nosotros hicimos alusión de que la Biblia no necesita hacer recuentos exactos de algunas cosas para no ser inerrante. Y habíamos hablado del hecho de que en las escrituras no es necesario que se citen cifras exactas, el número de personas que fueron censadas o el número de personas que participaron en una guerra o el número de personas que existió en la época del Génesis, etcétera, ¿no? Con el simple hecho de que las escrituras nos muestren una aproximación, eso no cuestiona o no derriba la inerrancia. Sí. Voy a pedirle a Juan, por favor, ¿me pudieras tú colaborar con la desactivación del micrófono? Muchas gracias, Juan. Entonces habíamos dicho que la Biblia es inerrante con todo y que puede hablar un lenguaje ordinario sin necesariamente estar hablando de manera exacta con algunos datos. Con el simple hecho de que lo cite y lo cite en el contexto histórico adecuado y correcto, entonces eso prueba su inerrancia. También habíamos dicho de que la Biblia puede ser inerrante con todo e incluir citas libres o aproximadas. El hecho que en la Biblia se pueda citar de manera esencial, no de manera exacta también, los dichos y expresiones de personas, eso no derriba
ni echa por tierra la veracidad de la escritura, ni que eso conlleva a que está conteniendo errores, sino más bien al ver esas aproximaciones y esas citas libres, nos damos cuenta que la Biblia es inerrante también. Y habíamos visto por último de que encaja con la inerrancia tener construcciones gramaticales inusuales o nada comunes en la Biblia. Eso es algo que mucha gente objeta y mucha gente dice que la Biblia tiene que contener errores porque en unos textos hay un lenguaje exquisito y en otros textos hay lenguajes desastrosos que en verdad son construcciones terribles de las gramáticas de las lenguas de esa época. Y llegamos a ver que el hecho de que la Biblia utilice un intermediario que no sea o que no hable de acuerdo a las reglas correctas de la gramática de la lengua original de ese tiempo, eso no conlleva tampoco que la Biblia tenga inexactitudes y errores. En la noche de hoy vamos a estar nosotros viendo algunos aspectos que tienen que ver con los retos actuales de la inerrancia. Cosas que en la actualidad, hermanos, nosotros vamos a tener que enfrentarnos a la hora de presentar defensa, hacer apologética de la inerrancia bíblica. Y uno de estos retos es el siguiente. Este reto dice que la Biblia es autoritativa solamente para la fe y la práctica. Una de las objeciones más frecuentes a la inerrancia la levantan aquellos que dicen que el propósito de la Biblia es enseñarnos cuestiones que tienen que ver con la fe y práctica, o sea, cuestiones que tienen que ver estrictamente con fe religiosa y con conducta ética. Esta posición daría lugar a la posibilidad de declaraciones falsas en la Biblia. Y citamos algunos ejemplos, como cuestiones o detalles menores en historia y en datos científicos. Estas cosas, se dicen, no atañen al propósito de la Biblia, que es instruirnos en lo que debemos creer y en cómo debemos vivir. Los que abogan esta posición prefieren a menudo decir que la Biblia es infalible, pero vacilan para usar la palabra inerrante. Antes de poder proseguir con este punto, con este reto que actualmente se levanta en contra de la inerrancia, es que años atrás la palabra infalible y la palabra inerrante se usaban de manera indistinta. Hoy por hoy, algunos eruditos, algunos teólogos le dan a la palabra infalible un grado de menor fuerza que la palabra inerrante. Que la palabra infalible solamente se ocupa o solamente se aplica a cuestiones que tienen que ver con doctrinas. Y que la palabra inerrante se aplica entonces a todo lo que es el ámbito general de la Biblia, que no tiene errores en cuanto a doctrina, que no tiene errores en cuanto a asuntos históricos y que no tiene errores aún hasta en asuntos de tipo científico que se daban en esa época. La respuesta a esta objeción se puede dar de la siguiente manera. Primeramente, la Biblia, de manera repetida, afirma que toda, hermano, y eso hay que tenerlo en cuenta y ser claro, toda la escritura es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Por lo tanto, cuando una persona objete en la actualidad la inerrancia bíblica diciendo que solamente la Biblia se aplica o la Biblia es autoritativa para aspectos de fe y práctica, nosotros tenemos que esgrimirle primeramente con este texto de 2 Timoteo 3:16 y decirle, no es un sector de la Biblia o la Biblia no es autoritativa solamente en parte, sino que toda la Biblia es
inspirada por Dios y por lo tanto es útil y autoritativa en los variados aspectos de la vida del hombre. También, por lo tanto, debemos decir que la Biblia es completamente pura. Citarle el Salmo 12, capítulo 6, de 12, versículo 6, que vimos la semana pasada, y que es perfecta, que la Biblia es perfecta y que la Biblia es veraz, como lo dice el Salmo 119 y Proverbios 30, versículo 5. La Biblia en sí misma no hace ninguna restricción, hermanos, en cuanto al tipo de asuntos de los que habla con veracidad. La Biblia es veraz, la Biblia es inerrante, hermanos, en todos los aspectos que cita, en todos los aspectos de la realidad del hombre. En el Nuevo Testamento, que es donde se contienen más afirmaciones de la confiabilidad de todas las partes de la Biblia, leemos en Hechos, capítulo 24, versículo 14. Le voy a pedir a los hermanos, por favor, ahorita no puedo ver quién es, pero si pueden ir cerrando los micrófonos para que no se estén filtrando los ruidos. Pero le decía, hermanos, que en Hechos, capítulo 24, versículo 14, vemos las escrituras que dice lo siguiente. Hechos 24, 14. Y dice así, respondiendo Pablo a Félix en su defensa, dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley, en los profetas y en los profetas que están escritos. Entonces vemos aquí una alusión neotestamentaria usada por Pablo en su defensa ante Félix, en donde él le contesta que el camino que se llamaba herejía era un camino que se había predicado. ¿Sí? ¿Cuál es la cita? Es que no pude escucharlo por el ruido. 24:14, Hechos 24:14. Gracias. Es un camino que se basa en las escrituras y en toda ella, en la ley, en los profetas. Aquí el apóstol Pablo estaba haciendo alusión a lo que en hebreo se llama la Taná, a la ley, al Pentateuco, a lo que nosotros llamamos el Pentateuco, a los profetas y a los escritos. Entonces vemos aquí una alusión a la totalidad de la seguridad que hay en la Biblia en cuanto a su autoridad. Hermanos, en cuanto a su autoridad, y no solamente, y es lo que vamos a ver, en cuestiones de práctica y de fe. Yo quisiera ver si un hermano me ayuda leyendo Lucas capítulo 24, versículo 25, para ver otro ejemplo que la palabra de Dios nos da con respecto a este punto. Lucas capítulo 24. 25. Sí. Lucas 24, 25. Sí. Dice, entonces él les dijo: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren lo que les dice Jesús a los que iban caminando por Emaús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús no le dice a ellos, a aquellos caminantes en Emaús, camino de Emaús, que ellos eran insensatos por no haber creído a parte o a ciertos sectores, sino dice a todo. En Romanos capítulo 15, versículo 4, también leemos otra alusión en cuanto a esto, hermano. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice así: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí Pablo dice que todo
lo que escribió en el Antiguo Testamento se escribió para enseñarnos. Estos pasajes, hermanos, no dan indicación alguna de que haya alguna parte de la Biblia en que no se debe confiar o apoyarse por completo. Más bien dice que sí hay en la Biblia todas las partes en las que podemos apoyarnos, en las que podemos confiar y en las que podemos tomarlo como autoridad para nuestra vida. Si damos un vistazo rápido, hermanos, a los detalles históricos del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo, vamos a ver que la indicación de estos escritores es que estaban dispuestos a confiar en la veracidad de todas las partes de las narrativas históricas del Nuevo Testamento. Hermanos, ningún detalle de lo que la Biblia muestra, ya sea en aspectos de fe y práctica, o en aspectos históricos, o en aspectos de tipo práctico en la vida, ningún detalle es insignificante para no usarse en la instrucción de los creyentes. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento de manera repetida. Lo vemos en los evangelios, lo vemos en las cartas de Pablo, lo vemos en las cartas de Pedro, lo vemos en la carta de Santiago, lo vemos en el recuento del libro de los Hechos. No hay indicación de que pensaran que ciertas categorías de afirmaciones bíblicas no eran confiables, como por ejemplo las afirmaciones históricas o científicas, a diferencia de afirmaciones entonces doctrinales y morales. Parece claro, hermanos, que la Biblia misma no apoya ninguna restricción del tipo de temas de los que habla con absoluta autoridad y verdad. A decir verdad, muchos pasajes bíblicos en realidad excluyen la validez de esta clase de restricción. Una segunda respuesta que podemos dar nosotros, hermanos, en este tema de la autoridad, cuando nos objetan esto de que la Biblia solamente es autoritativa para aspectos de fe y práctica, una segunda respuesta a lo que limitan es señalar que dicha posición confunde el propósito principal de la Biblia con el propósito total de la misma. Decir que el propósito principal de la Biblia es enseñarnos en cuestiones de fe y práctica es hacer un sumario útil y correcto del propósito de Dios al darnos la Biblia. Pero como sumario incluye solamente el propósito más prominente de darnos de Dios la Biblia. Hermanos, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Muchos hacen alusión al hecho de que la Biblia solamente va a tener validez o autoridad en aspectos de tipo, vamos a llamarlo así, religioso. Hermanos, la Biblia aún en sus páginas ofrece muchos consejos que tienen que ver con nuestra vida práctica, que tienen que ver con higiene. Si nosotros leyésemos, por ejemplo, el Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que en la ley, lo que los hebreos llaman Torá, lo que nosotros llamamos la ley de Moisés, habían hasta consejos hasta para cuando la mujer estaba con el periodo menstrual. Y que no necesariamente era un asunto estrictamente religioso, pero la Biblia tiene y tenía en esa época autoridad al darnos o al darle a las damas ese tipo de consejos. Así que, hermanos, es mejor decir que todo el propósito de la Biblia, es decir, todo lo que dice sobre cualquier tema, que Dios considera cada palabra suya como importante para nosotros. Y yo le pregunto algo, hermanos, con respecto a este tema. Decir que hay sectores de la Biblia que son autoritativos y que otros sectores no son autoritativos, ¿es correcto por lo que acabamos de ver? Hermanos, según lo que has estado hablando, toda la Biblia tiene autoridad. Toda la Biblia, correcto.
Y por eso Dios, hermanos, dicta severas advertencias contra toda persona que se atreva a quitar una sola palabra de lo que Él ha dicho. Es decir, Dios dicta severas advertencias sobre cualquier persona que se atreva a hacer sectorizaciones y a descalificar de autoridad algunas porciones de la Biblia. Así que con respecto, hermanos, con respecto a esto que estamos viendo, de que la Biblia puede ser inerrante, que es autoritativa solamente para fe y práctica, nosotros tenemos que contestar: la Biblia es autoritativa para todo, no solamente para lo que muchos que detestan las escrituras y quieren atacarlas dice que solamente tiene uso y aplicación religiosa. En segundo lugar, tenemos este otro reto con respecto en nuestros tiempos a cuanto a la inerrancia bíblica. Y es que el término inerrancia, dicen muchos, es un término pobre. Los que hacen esta segunda objeción dicen que el término inerrancia es demasiado preciso y que el uso ordinario implica una precisión científica absoluta que no queremos aplicar a la Biblia. Todavía más, los que hacen esta objeción notan que la Biblia no usa el término inerrancia. Por consiguiente, dicen, es probable que estemos insistiendo en un término inapropiado. La respuesta a esta objeción puede ser algo así. Primero, los eruditos han utilizado esta palabra por más de 100 años y siempre han concedido lugar para limitaciones que se endosan a la expresión en el lenguaje ordinario. Todavía más, hay que notar que a menudo usamos términos que no son bíblicos para resumir una enseñanza, como por ejemplo la palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia, y la palabra encarnación. Sin embargo, estos dos términos son muy útiles para que nos permita resumir en una palabra un concepto bíblico verdadero y por consiguiente útiles para permitirnos debatir una enseñanza bíblica con mayor claridad. El asunto con esto, hermanos, es que los que objetan la inerrancia bíblica lo objetan simplemente por el hecho de decir que es un término pobre, que es un término que no se ajusta a la Biblia, porque es muy preciso, es un término que no calza con la Biblia cuando utiliza de por sí una palabra que en ella no aparece. ¿Qué finalmente podemos decir? ¿Qué finalmente podemos decir? Que en la iglesia actual parece que no somos capaces de debatir este tema sin usar tal término. La gente puede objetar el término si lo desea, pero les guste o no, este es el término en torno al cual ha girado el debate y casi con certeza seguirá siendo el enfoque en las próximas décadas. Por lo tanto, es apropiado mantener su uso en el debate sobre la completa veracidad de la Biblia. Antes de proseguir, hermanos, yo sí quisiera hacer un poquito de discusión, si podemos llamarlo así, con respecto al mismo término. Miren, la palabra inerrante estrictamente significa que no tiene errores. Entonces van a haber de por sí muchas personas que van a querer acercarse a la Biblia con tal de encontrar los errores. Y habiendo encontrado esos supuestos errores, empezar los ataques y empezar los cuestionamientos. El asunto es, hermanos, que nosotros tenemos que entender que a la hora de defender la inerrancia, nosotros tenemos que ver que la Biblia es un libro que al haber sido escrito a lo largo y ancho de un término de tiempo bien amplio, fue objeto de los escritores a los cuales Dios inspiró. Que muchos de ellos, hablaron con el lenguaje de su tiempo. Que muchos de ellos usaron terminología
probablemente imprecisa de su tiempo, que muchos de ellos hicieron alusiones aproximadas a eventos y a sucesos de su tiempo, pero que no por eso la Biblia es un libro con errores. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene que ser perfecta en tecnicismos para ser un libro inerrante. Para ser un libro inerrante. Continuamos entonces, hermano. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Si no, continuamos entonces. En tercer lugar, tenemos... César, sí, diga, pastor. Un comentario. Ajá. Por lo menos hay ocasiones cuando la gente habla de este tema de la autoridad de la Biblia y uno plantea, bueno, es que la Biblia habla de todos los temas que uno se pueda imaginar, o que la Biblia tiene un consejo en todos los ámbitos de la vida. Mucha gente, cuando algunos usan esa terminología, dicen, bueno, pero la Biblia, yo voy a buscar en la Biblia ciertos temas como un ejemplo, asuntos de la fecundación in vitro, eso que es común hoy, de ese tipo de cosas, y yo no encuentro eso en la Biblia en ningún lugar. O sea, hay personas que se acercan de esa manera. Hay ciertos temas, hay ciertos asuntos que tal vez no se encuentran mencionados explícitamente. Y por eso ellos en algún momento cuestionan a los creyentes diciendo, bueno, pero es que usted dice que en la Biblia yo encuentro respuesta para todo. Pero como yo no encuentro ciertos temas o ciertos asuntos que se viven en nuestros días o ciertas situaciones que acontecen en nuestro momento histórico, ellos dicen, bueno, porque la Biblia no lo trata, significa que la Biblia no es un libro que trata todos los temas. El asunto es que usamos ese término muchas veces y es una expresión muy común en medio de muchos creyentes llegar y decir, no, es que la Biblia habla de todo. La Biblia tiene un consejo para todos los ámbitos, hasta el más minucioso de la vida. Entonces, algunas personas, a la luz de un comentario así, plantean y dicen, no, pero es que ¿cómo? ¿Dónde en la Biblia se dice esto? Se habla de estos otros temas, o se habla de situaciones de X o de Y tema. Entonces dicen, como no es esa argumentación que usan los creyentes de que en la Biblia usted va a encontrar todo tipo de consejo, eso no es válido, y muchas veces hay gente que cuestiona en esa dirección. Sí, correcto. Y mucha gente quiere, precisamente en base a su ataque, querer que la Biblia sea, ya que dicen, bueno, la Biblia es un libro inspirado por Dios, la Biblia es un libro que es inerrante y demás, dicen, bueno, entonces yo voy a buscar argumentos de tipo filosófico, argumentos de tipo científico, argumentos de tipo histórico. Es más, si la Biblia es el libro que dice ser, él tiene que anticiparse al tiempo y poder contemplarlo. Mas, sin embargo, nosotros entendemos, hermanos, que la Biblia sí se anticipó al tiempo, pero en cuanto a lo que competía a la Biblia comunicar el hombre, que era con respecto a su condición de pecado, a la forma o al plan que Dios había trazado para que el hombre pueda conocerle, no con asuntos de este tipo, como menciona el pastor, que la fecundación in vitro y otros asuntos más, que la Biblia Dios mismo los ve como asuntos secundarios para revelarlo él en su palabra. Pero en lo que la Biblia muestra y en lo que la Biblia plantea, en la amplia gama de aspectos, la Biblia es inerrante, la Biblia es infalible, y nada de eso, hermanos, echa por tierra el hecho de que esto es un libro inspirado por Dios. Bien, continuamos entonces. En tercer lugar, viendo pues lo que tenemos que ver en este aspecto, que es los retos con respecto a la inerrancia en la actualidad, no tenemos manuscritos inerrantes, dicen algunos. Por consiguiente,
hablar de una Biblia inerrante es equivocado. Los que hacen esta objeción señalan el hecho de que siempre se ha declarado que las primeras copias u originales documentos bíblicos eran inerrantes, pero ninguno de ellos ha sobrevivido. Tenemos, por lo tanto, copias de copias. ¿Y de qué sirve entonces dar tanta importancia a una doctrina que se aplica únicamente a manuscritos que nadie tiene? En respuesta a esta objeción, podemos pensar primero en una analogía. Voy a usar una analogía, hermano. Y es una analogía en cuanto a la historia de los Estados Unidos. Y esta analogía que dice, la copia original de la Constitución de los Estados Unidos se halla en un edificio llamado Archivos Nacionales ubicado en Washington. Si por algún terrible acontecimiento este edificio quedara destruido y la copia original de la Constitución se perdiera, ¿se podría averiguar lo que decía la Constitución? Por supuesto. Compararíamos cientos de copias y en lo que todas concordaran tendríamos razón para tener confianza en que tenemos las palabras exactas del documento original. Entonces, un proceso similar es el que se usa para determinar las palabras originales de la Biblia. Para más del 99% de las palabras de la Biblia sabemos lo que decía el manuscrito original. Incluso para muchos de los versículos en que hay variantes textuales, o sea, diferencia de palabras en las copias, la decisión correcta es a menudo muy clara. Y hay en realidad muy poco lugar donde la variante textual sea a la vez difícil de evaluar y significativa para determinar el significado. Miren, hermanos, le voy a hacer un comentario. Aquí voy a hacer un alto, voy a hacer un comentario. Ese proceso que les acabo de decir es lo que los lingüistas le llaman el rastro de la lengua o el rastro de la palabra. O sea, la lingüística es una ciencia que a nivel secular, a la hora de determinar qué dice un manuscrito original antiguo que no se tiene porque quedó destruido, se perdió, se quemó, alguien se lo robó y se le pudrió, ellos hacen este proceso de rastro de la palabra o de rastro de la lengua. Y de manera metódica, haciendo comparaciones de las copias que existen, en donde las copias tienen coincidencia, hay veracidad de lo que dice el texto original. De la misma manera se hace con el texto bíblico. Si es que no existe en la actualidad un texto único que represente aquella escritura inefable, ¿debemos entonces cuestionar la inerrancia de las escrituras? No, porque usando la misma metodología esta y haciendo las comparaciones de la multitud de copias que hay, se ha determinado que más del 90% de lo que se tiene corresponde a lo que originalmente debió tener el texto original, que por una u otra circunstancia exista o no. Por lo tanto, hermanos, esta objeción de que no tenemos los manuscritos originales inerrantes, no podemos hablar de una Biblia inerrante en la actualidad. Eso se cae por tierra. Se cae por tierra, ¿por qué? Porque la misma ciencia de la lingüística apoyada de la, de la ciencia que se encarga de los documentos, de estudiar los documentos y demás, han ayudado a corroborar, al fin y al cabo, la exactitud de las escrituras, la inerrancia del texto y la autoridad que tenemos con las Biblias que tenemos hoy por hoy al frente nuestro, en nuestros idiomas traducidos y demás. Ahora, no estoy diciendo que el texto de las variantes textuales no es importante, que el estudio, de las variantes textuales no es importante, sino que el estudio de las variantes textuales no nos ha dejado en confusión respecto a lo que decían los manuscritos originales. Más bien,
nos ha llevado bien cerca del contenido de esos manuscritos, como le decía anteriormente. Entonces, en general, tenemos que los actuales textos eruditos publicados del Antiguo Testamento hebreo y del Nuevo Testamento griego son los mismos que los manuscritos originales. Por consiguiente, hermanos, vuelvo y digo, la doctrina de la inerrancia afecta aún la forma en que pensamos no solo de los manuscritos originales, sino también de los manuscritos presentes. Hermanos, los que objetan eso, los que objetan con este argumento que acabo de decir, realmente son personas que no saben o no se les pasa por la mente el hecho de que la ciencia, a veces hasta involuntariamente, ha ayudado a constatar la inerrancia del texto bíblico. Bueno, continuamos. En cuarto lugar, los escritores bíblicos, dicen algunos, acomodaron sus mensajes en detalles menores a las falsas ideas o a las falsas corrientes de su día y afirmaron o enseñaron esas ideas de una manera incidental, es decir, de una manera corriente, así como se fueron dando las cosas, se acomodaron esas ideas incorrectas y falsas y así mismo incidentalmente en el transcurso de los acontecimientos se fueron dando. Los que sostienen esta opinión argumentan que habría sido difícil para los escritores bíblicos comunicarse con las personas de su tiempo si hubieran tratado de corregir toda la información histórica y científica falsa que sus contemporáneos creían, tales como un universo de 3 pisos o una tierra plana o cosas por el estilo. Por consiguiente, dicen, cuando los autores de la Biblia intentaban martillar un punto bien importante, a veces sin querer afirmaban alguna falsedad que la gente de su tiempo creía. Hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. Con lo que acabamos de leer, es sabido y es seguro que en la antigüedad, por ejemplo, se creía que el universo, la Tierra más que nada, estaba sostenida que si por elefantes, que si por una tortuga gigante, que si la Tierra era el centro del sistema y todo giraba alrededor de ello. Eso era lo que se creía en la antigüedad y era un conocimiento típico de la antigüedad. Pero miren, yo leo y me baso precisamente en lo que muchos escritores no cristianos han dicho de lo que hizo que Cristóbal Colón se le antojara llegar a las Indias Orientales tomando la ruta contraria. Mire, y yo he leído de esos escritores, esos biógrafos de Cristóbal Colón, de los cuales muchos dicen que era un judío, un criptojudío de Europa, que muchas de las decisiones que tomó Cristóbal Colón para navegar al contrario fue porque había leído las escrituras, porque había leído el Antiguo Testamento, que hablaban de que la tierra es un círculo, que hablaban de que Dios había rodeado, y que hablaban de que la tierra no era ni plana, ni de 3 pisos, ni que tenía puente de acceso, ni nada de eso, sino que hablaban de que la tierra era esférica y que el confín de la tierra no tenía fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos aquí, en este preciso caso, un argumento donde la gente dice que los escritores bíblicos acomodaron. Yo sí te puedo de repente aceptar que hubieron muchas ideas que eran populares en la época y que se hablaba de manera natural. Pero con respecto a estas cosas, como por ejemplo que citan aquí, de que el universo era de tal forma que tenía 3 pisos, que la tierra era plana, miren, yo en lo personal y por lo que he leído de otros autores, no veo eso. Yo veo más bien que la Biblia o el mensaje de la Biblia presenta aspectos que hoy por hoy los científicos han tenido que comprobar y han tenido que quitarse el sombrero ante las escrituras y aceptar que no hay inerrancia en esos aspectos. ¿Qué me dicen ustedes con respecto a eso, hermanos?
Hermanos, ¿qué me dicen con respecto a eso? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana Bielka. En lo que yo he visto a través de diferentes programas y he leído, todos los científicos que mientras más han escudriñado lo que es la creación del universo, el por qué estamos aquí y demás, todos llegan a aceptar que la única explicación posible es la existencia de Dios y que debe ser tal cual como está escrito en su palabra. Eso es lo que yo he visto hasta ahora y en eso yo creo que por más vueltas que dé el hombre tratando de buscar otras explicaciones, al final llega a la conclusión de que solo existe Dios y lo que dice su palabra. Gracias. Así es. Y más con lo que la hermana Bielka acaba de decir, estos científicos al final tienen que constatar que eso es así, que existe Dios. Si existe un Dios con las características que ellos tienen que comprobar que tiene, entonces no puede haber en la Biblia escritores bíblicos que acomoden sus mensajes en detalles menores a ideas falsas y corrientes de su tiempo. A esta objeción a la inerrancia podemos replicar que Dios es el Señor del lenguaje humano y puede usar lenguaje humano para comunicarse perfectamente sin tener que afirmar ninguna idea falsa que pudiera haber sostenido la gente durante el tiempo en que se escribió la Biblia. Es más, tal acomodo de parte de Dios a nuestros malos entendidos implicaría que Dios actúa al contrario de su carácter como Dios que no miente, característica que vimos la semana pasada. Entonces, aunque Dios en efecto condesciende para hablar el lenguaje de los seres humanos, ningún pasaje bíblico enseña que Él condescienda o que apoye o que deje pasar como para actuar al contrario de su carácter moral. Por lo tanto, esta objeción en su raíz malentiende la pureza y unidad de Dios que afecta a todas sus palabras y obras. Es que de hecho, hermano, el creer que los autores bíblicos acomodaron sus mensajes, lo que hace es que la persona que esgrime eso llega a pensar mal de Dios, de la pureza de Dios, de su carácter inmutable, que no miente. Por lo tanto, hermanos, nosotros vamos a tener que enfrentarnos a este reto y vamos a tener que plantear las respuestas correctas para arguir de manera eficaz a esas argumentaciones. En quinto lugar, también hay algunos que dicen que hay algunos errores claros, así dice, errores claros en la Biblia. Para algunos que niegan la inerrancia, la convicción de que hay algunos errores en la Biblia es un factor principal para persuadirlos a cuestionar la doctrina de la inerrancia. En cada caso, lo primero que hay que hacer es preguntar dónde están los errores. Y preguntarles así, ¿en cuál versículo específico o versículos aparecen estos errores? Y nos vamos a sorprender de que no nos los van a decir. De que simplemente han estado repitiendo cosas que otros dicen. Que simplemente han estado repitiendo cosas que escuchan en círculos universitarios, que escuchan en círculos ateístas, que escuchan en círculos políticos que hacen uso de ese tipo de conversaciones. Pero que te muestren, que te abran la Biblia y te digan, bueno, en el libro de Génesis, tantos errores. En el del Éxodo, tantos errores. Al final, en el Apocalipsis, esta cantidad de errores. Nos vamos a sorprender de que no nos van a dar esa respuesta. Porque primero no son personas con la capacidad para escudriñar las escrituras y ver si hay errores. Y segundo lugar es porque lo que oyen son, yo diría que son teorías son teorías de estas, ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó el nombre.
Pero son teorías que lo que buscan es contradecir lo que la Biblia dice simplemente. Es como diríamos aquí y decía mi mamá, eso es gana de molestar. En otros casos, sin embargo, hay algunos que mencionan uno o más pasajes específicos a los que dicen hay alguna afirmación falsa en la Biblia. En muchos casos, hermanos, un examen profundo de ese texto bíblico va a arrojar luz sobre una o más soluciones posibles a la dificultad. Y vamos a ver que en unos pocos pasajes tal vez no haya solución inmediata aparente, partiendo de la lectura del texto en español. En ese punto es útil consultar, hermanos, comentarios sobre el pasaje. Hay unos pocos documentos que nosotros podemos usar, comentarios bíblicos, consultar con personas adiestradas en el tema. Pero sí vamos a encontrar y hallar respuestas, y buenas respuestas, preguntando e indagando con alguien que tenga esa preparación. Errores claros en la Biblia, precisamente les indica que te los muestren y no los van a poder indicar. Por supuesto, nuestra comprensión de la Biblia nunca es perfecta. Y si eso quiere decir que puede haber casos en los que por ahora no podemos hallar una solución a algún pasaje difícil, esto puede deberse a que en el presente desconocemos la evidencia lingüística, histórica o contextual. Pero esto no debería ser el problema para nosotros. Con un pequeño número de pasajes, ya que, como dije anteriormente, se ha demostrado que no hay error donde se ha alegado que existe. Finalmente, en este último punto, una perspectiva histórica de esta cuestión es útil. Y en realidad, hermanos, no hay ningún nuevo problema en la Biblia. La Biblia en su totalidad tiene más de 2000 años y los pasajes problemáticos han estado allí todo el tiempo. Miren, nos vamos a encontrar con personas que en la historia han atendido a las mismas objeciones que nos presentan hoy. Y nosotros hacemos bien en consultar a esas personas, como por ejemplo Agustín de Hipona, Juan Calvino, ponte que algún otro padre de la iglesia, o algún otro teólogo prominente que haya existido y que haya presentado defensa oportuna y eficaz en los temas. Este argumento, a pesar de ser un problema en la actualidad, un problema que podemos encontrar en la actualidad, es un problema que se ha venido dando a lo ancho y largo de la Biblia, a lo ancho y largo de la historia, perdón. Siempre ha habido personas que dicen que en la Biblia hay errores clarísimos, pero nunca han sido capaces en la historia de poder indicarlos. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, hermano. Y es algo que nos debe llevar a poder gastar un poquito de tiempo y hacer las consultas adecuadas y formar círculos donde estos temas se puedan ventilar y se puedan dilucidar y que nos puedan preparar para las seguras confrontaciones que vamos a tener en este respecto. César, un comentario. Sí, diga, pastor. Por lo menos, bueno, en ese sentido, habrían muchas personas que plantean supuestos errores y muchas veces de forma muy concreta citan algunos textos bíblicos, como tú bien decías al inicio, muchas veces textos bíblicos que tienen que ver con cifras, que en un lugar se dice una cifra, en otro lugar se habla del mismo tema o del mismo relato y se cita otra, y usan ese tipo de argumentación. Pero hay un texto de la Biblia que pongo como ejemplo, que está en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 y del versículo 1 hasta el 3, leo en una versión moderna, dice: principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino.
una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Aquí Marcos, en su evangelio, dice que él empieza a narrar el evangelio, o sea, qué es lo que la buena noticia de Jesucristo anunciaba, y él cita y menciona directamente que el profeta Isaías dijo. Pero es interesante que desde el verso 2 y el verso 3 se citan dos textos bíblicos, uno que está en Isaías 40, versículo 3, y otro que está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Muchas personas usan textos como estos para decir la Biblia contiene errores. Y este es un error, porque si Marcos menciona en el capítulo 1, verso 1 al 3, que el profeta Isaías dijo, pero la cita que hace Marcos es la cita de dos profetas, en este caso Isaías y Malaquías, ahí hay un error. Y muchas personas ven eso como un argumento válido para llegar y decir, bueno, la Biblia sí contiene errores, pero situaciones como estas tienen una explicación muy sencilla. Si usted va e investiga cuál era la forma en que en la antigüedad, no solo los escritores de la Biblia, sino la mayoría de escritores de épocas similares a la época en que escribió Marcos, la forma en que ellos citaban, muchas veces era una forma muy diferente a como nosotros citamos hoy. Nosotros hoy en día, cuando citamos a un autor, nosotros no citamos de esta manera. Si usted cita a Malaquías, usted al pie de página pone eso, aparece en Malaquías tanto tal. Si usted citó a Isaías, usted pone esto, lo citó a Isaías. Pero en la antigüedad muchas veces no se hacía así. Había ocasiones donde un autor podía estar citando a uno o a dos autores y él, bajo el título del principal o el más conocido de esos dos o tres autores, el de más renombre, lo ponían como aquel que expresaba esa cita. Y no porque no sabían que estaban citando a Isaías y Malaquías, sino que era la costumbre y era una práctica común de aquella época de que alguien citaba bajo el nombre de aquel autor que tenía mayor renombre. En este caso, el profeta Isaías, en el contexto del Antiguo Testamento, era alguien con una tradición mucho más reconocida que la del profeta Malaquías. Y probablemente Marcos cita de esa manera, pero lo hace según la costumbre propia de su época. Allí no hay un error bíblico. Allí lo que hay es una práctica común de aquella época de citar de esa forma en particular. Pero hay personas que se acercan al texto, ven un detalle como esos e inmediatamente plantean, ahí hay un error. Y no investigan de fondo, y en este caso muy particular hay una explicación pues directa y clara que nos aclara, nos abre un panorama mucho más entendible de por qué Marcos cita dos textos bíblicos del Antiguo Testamento de distinto autor y llega y dice, como dijo el profeta Isaías. Pero hay una explicación, ahí no hay un error bíblico. Entonces, este es un tema importante y cada vez que alguien plantee de que hay errores en la Biblia, lo interesante es poder preguntar, ¿y cuál es el error que usted considera que hay? Que lo pueda explicar y por nosotros poder indagar. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de lo que supuestamente son errores para algunas personas son textos bíblicos que todavía no se han entendido correctamente. Entonces, ese es un tema importante. Aportaba ese comentario y ese ejemplo. Muy agradecido, pastor. Mire, y qué importante es eso, que lo que el pastor acaba de añadir a esto, porque muchas de estas argumentaciones son ¿por qué? Por ignorancia. Porque si fuesen realmente personas sinceras en su argumentación, ellos investigarían todo. Pero no. Muchas veces con ¿cómo se llama? Con premeditación,
sesgan eso, lo obvian, lo olvidan o no lo consideran, con tal de en muchas ocasiones aprovecharse precisamente del desconocimiento que muchos cristianos también tienen, o que muchos cristianos también tenemos. ¿Eso qué nos debe llevar? Bueno, nos debe llevar, hermanos, a ser investigadores acuciosos, de no quedar satisfechos con lo que de repente nos pueda decir algún comentario de la Biblia, sino irnos a otro y complementar con otro y verificar con otra fuente, para que cuando ese cuestionamiento, esa objeción o ese supuesto error aparezca, entonces poder contestarle con la tranquilidad, muertos de la risa y con los dientes sonrientes ahí. Porque yo les digo algo, precisamente a lo mejor a mí alguien me cita este texto y me mete en problemas por varias semanas. ¿Por qué? Porque yo desconozco esto y quedo temblando aquí, quedo sudando frío y con la cosa, y eso me pone a dudar y ya empiezo a renegar de la fe. Ay, sí, en la Biblia hay errores. Este cristianismo es una falacia. Pero no. Debemos entonces aprovechar todo esto, ya sea los golpes que recibimos o que podamos recibir en este tipo de intercambios, oye, hermanos, para afianzarnos más. Y como bien dice el pastor, vamos a encontrar solución. ¿Qué tan sencilla solución esta de que esto responde a una tradición típica de mencionar a las personas de más renombre, citarlo como que si todas las menciones fueran de él, pero no, realmente son de varios otros. Y que eso de por sí no conlleva de que hay errores. Pero esto es tremendo, hermanos, y yo honestamente deseo en mi corazón que esto nos abra el pensamiento a nosotros. Y que eso nos lleve también a pensar algo, y miren, se lo voy a decir con toda honestidad, que eso nos lleve a pensar a nosotros que nosotros tenemos una creencia que es verificable. Que en la Biblia tenemos la autoridad absoluta, pero que eso que afirma esta autoridad es verificable. Y que eso verificable entonces nos lleva a fortalecer nuestra creencia cada vez más. Amén, hermanos. Amén. Bien, continuamos. Amén. ¿Algún comentario, algún otro comentario, hermanos? ¿No? Bueno, continuamos entonces. También tenemos, hermanos, en este tema de la inerrancia, tenemos un aspecto de que podemos presentar problemas al negar la inerrancia. Entonces, habiendo visto este cúmulo de respuestas, de afirmaciones con respecto a la inerrancia, ¿vamos a tener problemas? Bueno, sí, posiblemente. Los problemas que surgen al negar la inerrancia bíblica no son insignificantes. Y cuando entendemos la magnitud de estos problemas, recibimos no solamente un estímulo para afirmar la inerrancia, sino también para afirmar su importancia para la iglesia. Y aquí se indican algunos de los problemas más serios. Vamos a verlo. Pero hermanos, miren, en esto último que cité, cuando entendemos lo significante y la magnitud de los problemas, vamos a recibir el estímulo para afirmar la inerrancia y para afirmar su importancia para la iglesia. Hermanos, el entender la inerrancia bíblica tiene una importancia para el grupo de creyentes que profesa fe en Cristo. Esto no debe ser un conocimiento que gravita en el aire, hermano. Esto debe ser un conocimiento que debe estar anidándose en nuestro corazón, y que cuando nos reunimos como iglesia tiene que cobrar fuerza e importancia. Pero vamos a ver aquellos problemas que surgen al negar la inerrancia. Uno es, si negamos la inerrancia,
nos vemos frente a un serio problema moral. Podemos imitar a Dios e intencionalmente mentir en cuestiones pequeñas. Quisiera leer Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1, que dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso lo dice Pablo en el contexto del pasaje donde nos habla de andar como hijos de luz. Este pasaje de Efesios 1:5 nos dice que debemos imitar a Dios. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados de Él. Pero negar la inerrancia y a la vez afirmar que las palabras de la Biblia son palabras que Dios inspiró necesariamente implica que Dios intencionalmente nos habló con falsedad en alguna de las afirmaciones que son menos centrales en la Biblia. Es decir, ahí entramos a una contradicción. ¿Por qué? Porque no podemos negar la inerrancia y a la vez decir que las palabras de la Biblia son inspiradas por Dios. Porque entonces, en esa contradicción, implicamos que Dios intencionalmente inserta falsedades en la Biblia. Falsedades que pueden ser, según algunos, no centrales, no fundamentales, pero independientemente, implicamos que Dios de manera intencional inserta falsedades en las Escrituras. Y si es correcto que Dios hace eso, ¿por qué va a ser malo para nosotros mentir, insertar falsedades en nuestros argumentos a la hora de defender una verdad más grande? Esta posición sería una cuesta o una caída muy resbaladiza con resultados cada vez más negativos en nuestra vida. Porque sería entonces una patente de corso, un permiso para que nosotros estemos entonces inventando y mintiendo de manera descarada y deliberada. Entonces, si negamos la inerrancia, nos vemos frente a un serio problema moral que involucra a Dios. En segundo lugar, si se niega la inerrancia, empezamos a preguntarnos si podemos de veras confiar en Dios en todo lo que dice. Si nos convenciéramos de que Dios nos ha dicho falsedades en asuntos menores en la Biblia, pensaríamos que Dios es capaz de decirnos falsedades. Eso tendría un efecto perjudicial en nuestra capacidad de creer a Dios en cuanto a su palabra y de confiar en Él completamente y en obedecerle plenamente en cuanto al resto de la Biblia. Podríamos entonces empezar a desobedecerle en las secciones bíblicas que menos queremos obedecer y a desconfiar inicialmente en las secciones bíblicas que menos inclinados estamos a confiar. Y tal procedimiento o tal forma de pensar iría a un aumento para gran detrimento de nuestra vida espiritual. Como la primera que acabamos, como el primer problema que acabamos de ver, este problema también nos haría a nosotros no solamente pensar que Dios inserta falsedades, sino actuar de manera muy conveniente en cuanto a aceptar, creer u obedecer algunas secciones de la Biblia. En tercer lugar, si negamos la inerrancia, esencialmente estamos haciendo de nuestra mente humana una norma más alta de verdad que la misma palabra de Dios. Usamos la mente para juzgar algunas de las secciones de la palabra de Dios y determinamos que son erradas. Pero esto es en efecto decir que sabemos la verdad con mayor certeza y mayor exactitud que la misma Biblia o que Dios mismo. Y por lo menos en estos aspectos. Tal procedimiento de hacer de nuestra propia mente una norma más alta de verdad que la palabra de Dios es la raíz de todo pecado intelectual. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de algo que a mí me ocurrió. Tengo un amigo que tuvimos una pequeña conversación hace poco con respecto a un tema en particular de la Biblia. Un tema que no es central, pero que muchos han querido hacerlo central.
¿Y cuál era el tema? El tema era de los gigantes de Génesis 6, de la raza híbrida y de la posibilidad de que los ángeles pudieran procrear seres vivos con humanos. Y me acuerdo yo que esa persona, todos los argumentos que decía, es que fulanito de tal, que es doctor en teología y que sabe más que tú, lo dice. Entonces, ese amigo mío oponía a esta persona como autoridad por encima de la misma palabra de Dios. O sea, nosotros entendemos, por lo que la Biblia explica, que realmente ahí se estaba refiriendo a seres humanos. El contexto anterior de Génesis 6, el contexto posterior de Génesis 6, habla de seres humanos, del pecado del hombre, de que habían aumentado el número, de que Dios se había arrepentido de haberlos creado y que había determinado raerlos. Entonces, ¿cómo es que en ese pequeño punto aparecen unos ángeles, se enamoran de unas mujeres muy bonitas, las embarazan y los hijos son aquellos grandes héroes del pasado y que todavía, no, y lo más triste es que él decía que todavía hay descendientes de esos gigantes en la tierra, que es una raza híbrida y que debemos tener cuidado porque la iglesia está llamada a eliminarlos. Hermanos, les puede dar risa esto, pero ese tipo de pensamiento es un argumento de negar la inerrancia bíblica y a la vez hacer al pensamiento de esa persona o de esa persona más alta que la misma palabra de Dios. Al fin y al cabo, esta persona sigue pensando eso. Sigue pensando eso. Pero él no se ha dado cuenta el daño que le está haciendo sin quererlo, porque voy a creer que es que sin quererlo lo está haciendo a lo que es la doctrina sana, a lo que es el movimiento cristiano y a la fe de muchas personas. En cuarto lugar, si negamos la inerrancia bíblica, también debemos decir que la Biblia se equivoca no solamente en detalles menores, sino también en algunas de sus doctrinas. Negar la inerrancia es decir que la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de la Biblia y sobre la veracidad y confiabilidad de las palabras de Dios también es falsa. Hermanos, miren, y esto es importantísimo, porque nosotros tenemos doctrinas fundamentales, que son la vértebra y médula de nuestra fe, de la cual se derivan algunas otras. Pero al negar la inerrancia bíblica, estamos diciendo de por sí que no podemos creer o que no debemos hacerle caso a la doctrina de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ya de por sí diciendo que si la Biblia se equivoca en pequeños detallitos, entonces la Biblia no es veraz, no es contundente, no es autoritativa, no es inspirada por Dios. O sea, la Biblia es un libro más lleno de falsedades, incongruencias y debilidades. Entonces, hermanos, tenemos que estos son 4 problemas que tenemos que enfrentar si es que nosotros mismos negamos la inerrancia de las escrituras o alguien esté precisamente negando la inerrancia bíblica. Y bien, también debemos decir lo siguiente, hermano. La Biblia escrita es nuestra autoridad final. Y para nosotros, hermanos, debe ser importante darnos cuenta que la forma final en que la Biblia está es autoritativa. En la forma escrita en que nosotros la tenemos es autoritativa. Fueron las palabras de Dios escritas en las tablas de piedra, lo que Moisés depositó en el arca. Más adelante Dios ordenó a Moisés y a profetas que surgieron después que escribieran sus palabras en un libro. Fueron las escrituras escritas, lo que nosotros conocemos como la grafe, las que Pablo dijo que eran inspiradas por Dios.
en 2 de Timoteo 3:16. Esto es importante porque algunos a veces, intencionalmente o sin intención, intentan sustituir las palabras escritas en la Biblia con alguna otra norma final. Y ejemplo de eso, algunas veces se refieren a lo que Jesús de verdad dijo. Y aducen que cuando tradujeron las palabras griegas de los evangelios al arameo que Jesús habló, podemos tener una mejor comprensión de las palabras de Jesús que las que nos dan los escritores de los evangelios. Entonces, en otros casos, algunos aducen saber lo que Pablo de veras pensaba, aunque sea diferente del significado de las palabras que Pablo escribió. Incluso hablan de lo que Pablo había dicho si se hubiera pegado al resto de su teología. En forma similar, otros hablan de la situación de la iglesia a la que Mateo estaba escribiendo e intentan dar fuerza normativa, bien sea a esa situación o a la solución que piensan que Mateo estaba intentando dar a esa situación. En todos estos casos, debemos reconocer que hacer preguntas sobre las palabras o las circunstancias que están detrás del texto bíblico a veces puede ser útil para que comprendamos lo que ese pasaje quiere decir. Sin embargo, nuestras hipotéticas reconstrucciones de estas palabras o situaciones jamás podrán reemplazar ni competir con la Biblia misma como autoridad final, ni tampoco debemos permitirles que contradigan o pongan en tela de duda la exactitud de alguna de las palabras de la Biblia. Hermanos, debemos continuamente recordar que tenemos en la Biblia las mismas palabras de Dios y no debemos tratar de mejorarlas porque eso es imposible. Más bien, debemos de tratar de entenderlas, confiar en ellas y obedecerlas de todo corazón. Voy en este momento a permitir, hermanos, que puedan hacer algún comentario o alguna pregunta para luego darle ya final a la sesión en esta noche. Pueden abrir los micrófonos, hermanos, y comentar. Un comentario, bueno, hermano entra, ¿va a hacer alguna pregunta? Así, hermano, gracias. Hermano, una de los pasajes aquí es el pasaje de Jonás. En el pasaje de Jonás pareciera como que fuera como que contradice la palabra de Dios, en el sentido de que habla de un enorme pez que se tragó a Jonás y que Jonás estuvo en ese pez por 3 días. Entonces, o sea, por lógica se entiende de que una persona no puede durar dentro de un pez donde hay ácidos y de todo, y inclusive hasta ahora, a Dios. Entonces, pero según la Biblia que yo tengo, que es la Biblia Scofield, dice aquí que ningún otro milagro en la Escritura ha provocado tanta incredulidad y se ha alegado que una ballena no podría tragar a un hombre, pero se han descubierto ciertos tipos de ballenas que fácilmente podrían hacerlo, y sin embargo, la palabra que se utiliza aquí en Mateo 12, versículo 40, no significa ballena, sino monstruo marino, posiblemente el tiburón ballena. Entonces, allí sigue hablando ahí la Biblia de Scofield, y pareciera que realmente las personas a veces se quedan pensando, pero esto que es una fábula, un cuento, ¿qué es lo que es? Porque lógico que una persona no va a durar dentro de un pez. Pero según continúa la Biblia, Scofield dice que es el gran amor de Dios divino que tenía hacia Jonás que produjo que Jonás durara ese tiempo. ¿Me escucharon? Sí, cómo no, hermano, sí. Y es interesante lo que usted dice. El asunto que yo, y le voy a permitir también al pastor Gustavo que pueda también aportar,
pero el asunto que yo veo ahí es que el hecho del anuncio de Jonás es un hecho que el Nuevo Testamento lo asegura, porque lo reafirma, lo menciona. Jesús mismo menciona la situación de Jonás, de que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y la misma historia constata que la ciudad de Nínive tuvo un momento donde hubo un cuasi avivamiento, donde ellos dejaron de practicar sus bestiales conductas por un periodo de tiempo. Entonces, eso a mí me debería llevar a pensar que si para nosotros es una fábula lo que Jonás dice del que estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches, me debe llevar a pensar de que eso fue cierto, porque al final Jonás predicó, hubo una respuesta de parte del pueblo a la predicación de Jonás, y eso está constatado hasta en documentos cuneiformes y todo, hermano. El detalle interesante del hermano Bertrand menciona, y es importante porque es un planteamiento muy válido por parte de algunas personas, es el tema de que si hay narraciones como estas, si son narraciones que deberíamos tomar literalmente o que no deberíamos de tomarlas literalmente. ¿De qué manera yo evalúo una narración como esa? Bueno, primeramente me hago la pregunta, ¿en qué otros lugares de la Biblia se narra esa misma historia? ¿Existirá algún otro lugar fuera del libro de Jonás donde se narra eso? Bueno, voy a los evangelios y me encuentro que en los evangelios los autores, los evangelistas, citan palabras de Jesús, donde Jesús llega y dice que así como Jonás estuvo 3 días en ese gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días en la tumba. Entonces Jesús, cuando cita esa narración y la usa como referencia para decir que él también iba a pasar por la experiencia de la muerte para luego resucitar, así también como Jonás vivió una experiencia como la que vivió. En ese sentido, Jesús no negó la historicidad del relato. Él no llegó y dijo, bueno, así como la fábula de Jonás, así como la leyenda de Jonás, que es una ficción. No, Jesús no dijo eso. Jesús lo citó como un hecho histórico cierto y válido. El tema es que eso es un primer argumento. Sí hay otros lugares en la Biblia donde se narra el acontecimiento o se cita, y en este caso Jesús lo cita. Y Jesús no llega y cuestiona esa historia y dice, eso es una leyenda que ustedes deberían de espiritualizar. No, lo cita como un hecho histórico válido y cierto. Entonces, esto ya me da a mí una idea de que para Jesús el relato era un relato histórico válido, no era una leyenda. En segundo lugar, recordemos que tanto en la Biblia usted va a encontrar también algunas expresiones que nosotros conocemos como modismos. Los modismos son formas de hablar. Son fórmulas, digamos, propias de cada cultura o de cada contexto que las usamos para transmitir conceptos. Un ejemplo, nosotros usamos modismos todo el tiempo en nuestro propio entorno y en nuestra propia cultura. Un ejemplo, usted, cuando usted ve una persona en la calle que empezó a hacer locuras, se arrebató y empezó a tirar golpes, usted llega y dice, oye, ese hombre perdió la cabeza. Esa expresión es un modismo. Usted no está diciendo literalmente de que ese hombre andaba sin cabeza en la calle. Usted está diciendo a través de ese modismo de que ese hombre se volvió loco, que su comportamiento no es el apropiado, que vivió una situación que lo hizo reaccionar.
Hay modismos de diverso tipo. Un ejemplo, hay modismos de tiempo. Alguien podría decir, como el ejemplo del hermano Bertrams, bueno, pero eso de que alguien esté 3 días en el vientre de un pez, para nosotros 3 días representan 72 horas. Porque nosotros medimos el tiempo por día, 24 horas por día, 3 días son 72 horas. Pero ese es un modismo de tiempo. ¿Qué significa eso? No significa que él estuvo necesariamente 72 horas en el pez. Una aproximación. Habla de que estuvo aproximadamente ese tiempo, parte de un día. Es igual con el tema de Jesús, que muchas veces se cuestiona la Biblia o se cuestiona el relato bíblico cuando dice que Jesús estuvo 3 días en la tumba. Cuando usted hace el recuento de Jesús muriendo casi en las cercanías, en las vísperas del día de reposo, la víspera del día de reposo iniciaba los viernes al atardecer. Significa que probablemente Jesús murió al atardecer del día viernes, estuvo en la tumba toda esa parte del día, todo el sábado, y resucitó las primeras horas antes del amanecer del día domingo. Él no estuvo literalmente 72 horas en la tumba, pero cuando se dice que él estuvo 3 días sepultado, se está usando un modismo de tiempo. O sea, él estuvo parte del viernes, estuvo parte del sábado, estuvo parte del domingo. Eso en el contexto y en los modismos propios del contexto judío es un modismo y una expresión que daba a entender que él estuvo allí parte de esos 3 días, pero no necesariamente lo que usted y yo entendemos por 72 horas, o sea, 3 días. Para ellos, el hecho de haber estado parte del viernes, parte del sábado y parte del domingo, ya eso representa 3 días. Probablemente, cuando hablamos de que Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, está diciendo que él estuvo un tiempo prolongado, que él estuvo, que si eso puede acontecer o no puede acontecer. Bueno, han habido relatos a lo largo de la historia de gente que en el mar han aparecido en vientres de peces y cuando los han abierto estaban vivos. Eso ha acontecido, y más si son peces o monstruos marinos o como querramos llamarles, que en algún momento a Jonás le haya suscitado una situación de ese tipo. Por un lado, hay relatos de la misma Biblia que dan veracidad histórica de la narración. Por otro lado, no necesariamente Jonás estuvo 3 días de 72 horas en total en el vientre de algún pez grande, como le querramos llamar. Ese tipo de explicaciones son las explicaciones que normalmente hay a pasajes o a textos como estos, que bueno, este es un caso muy típico de un ejemplo, el que pone el hermano Bertrams para mencionar de gente que usa citas como estas para cuestionar la Biblia o la autoridad de la Biblia. Pero por lo menos esa argumentación tendría una respuesta de ese tipo. Hermanos, nosotros estamos ante un tema que es indispensable. Y así van a salir preguntas y preguntas, objeciones y objeciones. ¿Qué nos queda a nosotros? Hermano, nos queda única y exclusivamente meternos de lleno en el estudio bíblico y tener el corazón dispuesto a poder dar defensa y argumentación de las cosas que en la Biblia están. ¿Por qué? Porque esta doctrina, hermanos, de la inerrancia bíblica, y que luego vamos a estar complementando con la claridad, necesidad y suficiencia bíblica, nos está siendo presentada porque además de conocerla, hermanos, nosotros tenemos que aprender a defenderla. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda tener compromiso con Dios en ese aspecto y meternos. Mire, nosotros vemos algo de nuestro distinguido pastor. Nuestro distinguido pastor
contesta de manera contundente. A mí me encanta escucharlo, pero ¿por qué? Porque el hermano se ha metido. Y no es que estoy aquí adulando al hermano, simplemente estoy reconociendo que él se ha metido. A nosotros nos gustaría poder dar ese tipo de respuestas, entonces metámonos igual. Este tipo de foros, además de proporcionar el conocimiento, nos debe obligar a nosotros a adentrarnos. Y nos debe obligar a nosotros a construir una teología buena, de tal manera que cuando se presenten las inquietudes de los demás, nosotros podamos defender. Porque en la Biblia dice que nosotros tenemos que presentar defensa de la fe. Entonces de la única manera es haciéndolo así, hermano. De la única manera es haciéndolo así. Mateo 12, 38 al 41, hermano, lo voy a leer. No sé si usted quería leerlo. La cita donde Jesús cita el relato de Jonás. Ok. Donde Jesús cita el tema de Jonás, Mateo capítulo 12, versículo 38 en adelante, dice: algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús le contestó: esa gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Y es que lo que le sucedió al profeta Jonás fue una señal de parte de Dios. Para que eso le aconteciese a Jonás, eso fue un suceso, un acontecimiento donde intervino Dios. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Entonces, Jesús lo narra como un hecho histórico real. Él no llega y dice: no, ustedes, eso que ustedes han escuchado, que es un relato ficticio o una leyenda que debe de entenderse así. No, Jesús no habló de esa forma, lo vio como un relato cierto y real. Entonces, en ese sentido, esa es la cita donde podemos encontrar que Jesús ve en el relato de Jonás veracidad histórica. Él no lo vio como una leyenda, sino como algo que realmente aconteció y sucedió. Así es. Bueno, mis hermanos, damos entonces ya por finalizado la sesión de hoy. Hoy precisamente terminamos entonces el capítulo que tiene que ver con la autoridad e inerrancia de la Biblia. Hermanos, los esperamos para la próxima semana. Así que tomemos en cuenta todo lo que se ha dicho hoy y tomemos en cuenta el hecho de que, hermanos, con lo que hablamos aquí no basta. Basta que nosotros adicionalmente le metamos estudio y reforzamiento personal a eso. Bueno, hermanos, te damos por terminado, pastor. Bueno, vamos a orar, hermanos, para concluir el tiempo de hoy. Gracias a cada uno de los que hoy se conectaron. Recordarles que el domingo estamos en el Parque Natural Metropolitano desde las 10 de la mañana en el Salón Elena Guardia para tener nuestro programa congregacional. Animarles para poder vernos, poder tener un tiempo juntos para adorar al Señor y poder también tener un tiempo de comunión unos con otros. Les animo, les motivo para que podamos coordinar nuestro tiempo, estar puntualmente. Desde las 10 iniciamos el tiempo hasta aproximadamente 1 de la tarde, así que le motivamos en el Señor. Recuerde el tema de la canasta de amor. Bendecimos a personas que están requiriendo nuestro apoyo, así que si usted lleva algo comestible, podemos entregárselo a personas que lo pueden estar necesitando en este momento. Y bueno, agradecidos con el Señor por el tiempo que hoy podemos disfrutar. Gracias, César, por compartirnos del tema. Y bueno, y esperamos seguir examinando algunos temas interesantes en la próxima sesión, miércoles a las 7:30 de la noche. Recuerden estar actualizando en sus dispositivos el Skype. Para eso es importante.
y bueno, esperando en el Señor poder sacar el máximo provecho en la próxima sesión. Vamos a orar y cerramos nuestro tiempo de hoy. Padre, gracias, te bendecimos, Señor, te adoramos, te agradecemos por esta noche y por la oportunidad que nos das de poder meditar y reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por el hermano César y su disposición de enseñarnos y compartir la palabra hoy. Gracias, Señor, porque tú abres nuestra mente y entendimiento para poder ir a ella y ser instruidos por ella cada día. Oro para que tú puedas permitir a cada hermano y hermana disfrutar de un hermoso día mañana, que según tus propósitos, tus planes y designios, Padre, podamos desarrollar toda actividad para gloria y alabanza de tu nombre. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, y que ellos puedan seguir viendo la mano del Señor actuando en medio de sus vidas, interven y actúen en medio de cualquier circunstancia, petición de oración, situación que puedan estar pasando, experimentando. Tú eres el Señor que está en control de cada detalle de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y que tu bendición se extienda sobre la vida de ellos de manera sobreabundante. Toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor sea a ti, Señor, y te damos gracias, Señor, por el día de hoy y el tiempo que hemos podido disfrutar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga ricamente a todos.